Antes de pasar con la palabra de Dios, ya se organizaron, están sentados. Yo quiero que el que ha visto, el que ha visto las fotos que están aquí, cuenta una historia. Quien ha visto las fotos de ahí, si se ha percatado, eso cuenta una historia. El altar que está aquí cuenta una historia. Les estoy haciendo un poquito venir en mente si lo vio, si no lo vio, porque voy a hacer una pregunta. ¿Qué es el nacer de nuevo? ¿Cuántos hemos nacido nuevo aquí? Amén, ¿verdad? Porque hemos sido bautizados. No hay más bautizados, solo yo. Gloria a Dios. Qué bueno. El nacer de nuevo, amén. Vamos a pasar con la palabra de Dios. Téngase presente el altar, téngase presente la foto y téngase presente la pregunta que dice ¿qué es el nacer de nuevo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Cuando todos tengan, digan un amén. La palabra de Dios la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo en comunión de su Santo Espíritu. Y dice así, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Para cuándo? ¿Para hoy día? ¿Para mañana? ¿Para un futuro? Para siempre. Para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, Creador del cielo y de la tierra. Gracias por tu inmenso amor y misericordia. Gracias por tu bondad, gracias por este día. Gracias por lo que has permitido y lo que no has permitido, oh Dios. En el nombre de Jesús, como siempre te ruego, Padre, honra tu palabra y no el hombre, porque instrumento tuyo somos, Señor. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo tomes dominio y control, Padre, de toda tu palabra y de mi boca. Que seas tú hablando conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén, amén. Podemos sentarnos, hermanos. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 3, dice, si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Si no nacieres de nuevo. En el mismo capítulo 3, versículo 5, dice, si no nacieres en el Espíritu. ¿Cómo podemos nacer en el Espíritu? Nacemos en el Espíritu cuando nosotros pasamos por las aguas y resucitamos en Cristo Jesús. Amén. Hasta ahí vamos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, 2 Corintios 5:17, que desde luego que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero leímos primero en el libro de 1 de Pedro que la palabra es para siempre, no momentáneo. Amén. Eso me llevaba a pensar, y antes que estaba aquí vi las fotos, me vino en mente, me vino el altar. Si usted ve la foto, al principio no había nada. Habíamos personas contadas con los dedos de la mano. No había altar, no estaba pintada la iglesia así, no había nada, no había ni sillas. Y todo fue
progresivamente, ¿verdad? Ya han cambiado un altar, ya está otro altar, el púlpito se ha mejorado, la pintura es otra cosa. Como cristianos hemos crecido numerosamente, despacio, despacio. Ha habido un cambiamiento de lo que estábamos a lo que estamos ahora. Quiere decir que se ve el cambio que ha habido. Si yo, dice la palabra de Dios, que si yo nazco de nuevo en el Espíritu, ¿se tienen que ver cambiamientos en la persona o no? ¿O tengo que vivir siempre de la misma manera como vivía antes? ¿Ustedes qué piensan? Porque dice la palabra de Dios que es para siempre. No momentáneo. No para el momento, no de acuerdo a mi conveniencia, sino que el cambiamiento tiene que ser es para siempre. Pero resulta que muchas veces nosotros en el caminar de la vida vamos poniendo stop a ese nacimiento. Muchas veces le llamamos prueba, otras veces le llamamos proceso, otros le llaman lucha y sucesivamente le llamamos conforme es nuestra conveniencia, porque todo va de acuerdo a como yo lo quiero. Si ayudo a una persona porque me conviene, porque me interesa, del resto me va bien, como le esté yendo. Vengo a la iglesia en el momento que estoy necesitando más, pero en el momento que se pasó esa necesidad, me pauso. Entonces no prosigo, como dice la palabra de Dios, para siempre, sino a momentos. Y somos cristianos, nos hacemos llamar cristianos, y es por eso que muchas veces yo utilizo la palabra que somos cristianos espíritus flauticos, porque vamos de poquito a poquito, pero no vemos el avanzamiento. No damos ese cambio, como se dice, para siempre, sino que muchas veces retrocedemos. Después de andar para adelante, estamos como el cangrejo caminando para atrás y para atrás y para atrás. Pero muchas veces queremos recibir bendiciones, muchas veces pensamos que estamos bien delante de los ojos de Dios. Muchas veces venimos, alabamos y gloria a Dios, aleluya, pero no vemos cambio. Antes hablaba con Francesco de ciertas cosas y decíamos que nosotros tenemos que estar atentos a lo que demostramos. Podemos fingir delante del hombre que estamos bien, que somos buenos cristianos, pero de la noche a la mañana ya no nos vemos a la iglesia, ya no nos congregamos, ya no nos interesa nada y caímos. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué caí? Es obvio, porque usted no hizo la transformación para siempre, sino que se paró. Dejó de leer la Biblia, lo principal. Dejó de orar. Y por último dejamos de congregarnos. Y por último, cuando nos llaman, decimos, déjeme tranquilo, después yo voy, yo conozco la palabra de Dios, yo sé que Dios es bueno, que dice la palabra de Dios y que si he pecado, abogado tengo. Y utilizamos sucesivamente millones de versículos porque nosotros no sabemos la Biblia, pero no la practicamos. Entonces, ese nuevo nacimiento que hemos tenido quiere decir que no ha sido un verdadero nacimiento, porque a ese nacimiento le ha faltado es arrepentimiento y conversión. Porque podemos hacer el arrepentimiento del borracho, hasta hoy día tomé, pero mañana seguimos.
Y sucesivamente seguimos en el trayecto de la vida, en el trayecto del mundo cristiano, y así vamos avanzando en el trayecto de la vida y llegamos a ser hasta viejos y pensamos que de la manera que estoy viviendo el cristianismo va bien. No hay cambios, sigue siendo el mismo Jimmy, burlón, amargado, dígale celoso, dígale manipulador, dígale como quiera llamarlo. No hay cambios. Cuando la palabra de Dios nos manda a un arrepentimiento y a tener cambios, a progresar, sea espiritualmente y a progresar económicamente, lo dice la palabra de Dios. Quiero que vosotros prosperes así como prospera vuestra alma. Quiere decir que si nosotros no prosperamos, es porque hemos usado la palabra de Dios a conveniencia y porque nuestra alma no está siendo prosperada. No pienso que porque estamos aquí dentro de una iglesia y nos congregamos, eso ya nos hace salvo, que si viene el Señor nos vamos. Dice todo aquel que oye mi palabra y la mente en práctica. No dice que el que la escuchó y la usó a su manera. Yo pienso que ninguno de nosotros va a ver un progreso en lo secular de nuestras vidas si vamos a seguir así como estamos ahora. Vemos las necesidades, la veo en mi casa y ay, sí, ay Señor, por favor, sí, mira aquí, te prometo la luna, Señor, te prometo las estrellas. Dice en el libro de Eclesiastés que prestemos atención con los votos y las promesas que hacemos delante de Dios, porque Dios está en los cielos y nosotros aquí en la tierra. Y que si nosotros vamos a hacer una promesa a Dios, tenemos que cumplirla, porque no vaya a ser que después nos viene el hacha. Porque prometemos cuando nos bautizamos, Señor, sí, prometo servirte, prometo buscarte, prometo servir en la iglesia, prometo ser un siervo fiel, pero en el trayecto de la vida nos apartamos. Y buscamos culpables, que es lo peor. Buscamos culpable al marido, a la mujer, al pastor, al hermano, a las condiciones climáticas, a que se me dañó el carro. Siempre vamos a buscar un culpable y por último le decimos, es Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero no reconocemos que somos nosotros, que tenemos que comenzar a dar un cambio en nuestras vidas. Porque si la palabra de Dios dice que el nacimiento tiene que ser en el espíritu, mi espíritu tiene que comenzar a caminar ¿en qué? En justicia. Ser una persona justa. No una persona injusta que veo todo a mi manera, a mi modo, a mi conveniencia y el resto que vaya bien como quiera ir. Lo justo es justo. Yo nunca vi al Señor Jesucristo haciendo preferencia, diciendo no, porque tú eres samaritano no tienes salvación. Tú porque eres hebreo, porque eres hijo de Abraham, descendiente de aquí, tú sí. No. Porque dice que el Señor Jesucristo fue justo. Y si nosotros vivimos de acuerdo a la justicia de Dios, porque somos nuevas criaturas, nuestro cambio se tendría que ver. Ser una persona justa. Justa en casa, justa fuera de casa. Aprender a comportarme en todas las áreas de mi vida. No que solamente parezco justo con los que yo quiero y justo dentro de la iglesia. Eso no es justicia. Eso no es de Dios. Eso es engañarse a usted mismo. Pensar que usted y yo estamos bien delante de los ojos de Dios. Eso es engañarnos y nada más. Sí que Dios es bueno y misericordioso y que nos perdona,
Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vamos a practicar la justicia de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo una vida? Existe la palabra en el libro de la RAE, por favor, en el diccionario, mediocre. Antes que le diga, uy, por favor, estoy insultando. No, existe. ¿Hasta cuándo vamos a vivir esa vida? Una vida de mendigo en lo espiritual, mendigo en lo terrenal. ¿Hasta cuándo? Nos envejecemos, ya mismo nos vamos para el otro mundo y hemos vivido una vida penosa. Calén a los 80 años, 90, ¿cuánto es que dice la Biblia? Aún tenía fuerza para ir a conquistar la tierra que le habían prometido. Nosotros con 40 años ya no queremos ni salir de la casa porque estamos cansados. Y la situación es crítica. Es crítica porque a pesar de que usted tenga 40, tenga 50, como 20, Dios nos ha llamado a evangelizar, a llevar su palabra, a ser justo, porque la salvación no es solo para nosotros. La salvación también es para los demás. Pero, lastimosamente, no nos estamos comportando como tales. No nos estamos comportando, como dice el libro de Corintios, nueva criatura. No nos estamos comportando. Tenemos que ser honestos y reconocer. Lo que más le gustaba al Señor Jehová de David, que él reconocía sus errores. Y él se sentía en el llamado al arrepentimiento. La semana pasada hablaban de Salmo 51, un dolor extremo que él sentía del arrepentimiento. En el Salmo 58 también habla pero de otro tipo de arrepentimiento. Y sucesivamente siempre David era, pero él reconocía que sin Dios él nada era. Él reconocía que si fallaba, porque era hombre, pero necesitaba de Dios. ¿Y sabe cuál es lo malo de nosotros? Que no reconocemos. Nuestro orgullo de ser humano no nos permite reconocer. Pero somos buenos cristianos espíritus flauticos. El día que nosotros verdaderamente apliquemos la justicia de Dios, vamos a crecer en todos los ámbitos. El día que verdaderamente comenzamos a aplicar la justicia de Dios, vamos a crecer como iglesia. Porque ya no va a tener necesidad del pastor de decir vayan a evangelizar o vamos a evangelizar. Cuando hace invierno, porque hace frío. Y cuando hace buen tiempo, porque hace calor. Y cuando es agosto, me voy de feria. Y así vamos y somos justos. No sé cuál es nuestra justicia, porque si fuéramos pesados en balanza, si usted se cree justo, va a salir favorable delante de los ojos de Dios. Pero si no, vamos a ser hallados. Hallados porque nunca nos gustó contribuir en la iglesia. Faltos porque para ofrendar nos dolía, para diezmar nos dolió, para congregarme muchas veces me pesa. E imagínense el resto de cosas que cada uno tiene que ver en lo personal. No sé usted, pero yo dice la palabra de Dios, que el que no naciera de nuevo no verá el reino de Dios. Yo quisiera ver el reino de Dios. No sé usted, no sé. Eso queda a disposición de cada uno. Por eso le hice ver el altar, las fotos que recuerden de cómo se hubo un cambio, aunque de la pintura. La pintura fea que había puesto el pastor, ese amarillo, ahorita está mejor. ¿Ve?
Él reconoció, pero él reconoció. Él dijo, la verdad que a mí me gustó, pero se ve feo. Reconoció. Y él mismo dijo, compro la pintura para cambiarle el color. Reconoció. ¿Y qué nos cuesta a nosotros reconocer? Hermano, que el Señor les bendiga. Ahí les dejo.